mucha, querido, Nico, ¿cómo andamos? muy bien. Ahora que te veo a vos mejor y más Tantos tranquilo, años, tantos tantos años, años sin vernos. Qué muchísimo. alegría. Te cuento, Alexis, que Bueno, hay mucha gente muy linda, imaginarás, que a las 7 sí, me dice, me escriben los sábados, me preparo el mate para pensar, para compartir, así que mucha gente acá que viene acompañando este proyecto. perfecto, lindo plan pensado, lindo, me gusta. Bueno, querido, para comenzar, un poco estaba comentando que bueno, la idea es hablar sobre la inclusión en la escuela Ujú, eh, y sobre la diversidad, ¿no? Y una de las cosas que muchas veces pensamos es que la diversidad de alguna manera es una obviedad, ¿no? Que somos distintos y que todos tenemos distintas habilidades. Parece ser una obviedad, pero no lo es tan así, ¿no es cierto? Porque hay una historia detrás que nos hace que hoy estemos hablando de esto. ujú. Tal vez tu vivencia escolar, tu vivencia como profesional, o puede por ahí aclarar un poco por qué tenemos que hablar de esto y por qué tenemos que seguir hablando de esto, y también por qué tenemos que seguir convocando a los chicos a pensar sobre esto. Ujú. Sí, a ver, me parece que a nivel histórico hay como está bueno hacer una especie de repaso porque es entender cómo llegamos a esto, ¿no? Eh, yo siempre digo que el término diversidad es, a mi entender, el gran avance de los últimos años, ¿sí? Porque es la primera vez que hablamos de discapacidad de una forma que no tiene connotación negativa, ¿no? La diversidad está vista como parte de la esencia del ser humano, ¿sí? Entonces, dejamos de utilizar o estamos intentando dejar de utilizar términos como discapacidad, discapacitado, túcido, inválido, eh, que, que tienen una connotación negativa, aún términos que intentan suavizar esa mirada, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, capacidades especiales o ese tipo de cosas, también terminan teniendo una connotación eh, tiernizante que deshumaniza, ¿no? Entonces, la idea de diversidad me parece que es fantástica en ese sentido. Hay que recordar que la historia de la discapacidad viene de miradas puestas generalmente en lo biológico, en la falta, en lo que no está. Más atrás hay que tener en cuenta que se la veía como una maldición de los dioses o un castigo del diablo o todo ese tipo de cuestión mística, ¿sí? Que no hace a lo concreto, a lo cotidiano, ¿sí? ¿Se entiende? Pero obviamente que son ideas y representaciones que hasta el día de hoy atraviesan los vínculos y las relaciones y todo el tipo de acción que se busca hacer con respecto a la discapacidad. Incluso muchas veces en intervenciones del Estado o de instituciones, no solamente en el uno a uno vinculado, ¿no? Sí, ¿Se pienso escucha que bien? perfecto, se escucha perfecto. Bien. Esto que mencionás, Alexis, un poco como para hacer historia, ¿no? De por qué llegamos acá, me Ujú, parece que también hace reflexionar sobre por qué inconscientemente usamos palabras o realizamos gestos o comparamos situaciones que no solo podrían hacer mal a una persona, sino al mismo que lo realiza, ¿no? Me parece que uno crece a medida que hace cosas buenas, ¿no? Y hoy estamos para pensar
que como hablábamos también aparte, que muchas cosas a veces no se hacen con maldad, pero hay un Ujú. inconsciente que hay que revisar, ¿no? Hay algo de uno que hay que revisar para construir con el otro y para construir de esa diversidad, dejando claro que la diversidad es una fortaleza, ¿no? Es algo hermoso, natural y que solo genera crecimiento. Totalmente, ahí con lo que decís se me vienen a la cabeza dos cosas. En primer lugar, que hay algo que a mí me llama mucho la atención, y debe ser porque soy psicólogo, que siempre que hablamos de inclusión, hablamos a nivel social, y nunca hablamos a nivel psíquico de la inclusión, o sea, a nivel emocional, si se quiere, ¿sí? El encuentro con el otro, con el distinto, con el diferente, genera miedo, genera angustia a veces, genera incertidumbre, genera, no sé, hasta puede generar emociones positivas, ¿no? Alegría, tristeza, digo, como psicólogo hay que tener en cuenta que no tenemos que categorizar a las emociones como buenas o malas, ¿no? Están. Y cuando hablamos de inclusión, generalmente no le prestamos atención a eso, ¿sí? A esas emociones. Es como si fuera que laburamos la inclusión hasta donde no me eh, hasta donde no me incumbe, ¿sí? No, me da miedo meterme en lo que a mí me pasa con la presencia de ese otro, ¿sí? De ese distinto. Entonces, me parece que sería muy interesante trabajarlo o empezar a pensar en eso, ¿sí? Después, la idea de que todos somos distintos me parece que es una obviedad, me parece que enriquece, ¿sí? Enriquece los mundos y las realidades que uno puede terminar conociendo también, ¿no? Y en ese conocer, obviamente que la educación es como la diosa de todo ese proceso. Entonces, me parece muy interesante pensar a la diversidad como riqueza educativa, ¿sí? Pero en relación a eso me parece que también, por eso cuando hablamos en privado sobre el nombre que le queríamos dar a esta charla, yo te decía, la escuela no tiene que ser, no tiene que ser un lugar donde me tengo que ir a incluir, ¿no? Porque la escuela ya es un derecho humano, ¿no? La educación es un derecho humano que ya lo tengo adquirido por el simple hecho de ser humano, valga la redundancia, ¿no? Entonces, desde ahí creo que hay que tener en cuenta, darlo vuelta y poder pensar a la escuela como un lugar donde fomentar esa inclusión, ¿no? O sea, que la escuela sea una herramienta para una inclusión más grande, más expandida, ¿no? Y déjame aclarar esto último que lo tenía pensado, es que está bueno, nosotros ahora estamos hablando mayormente de discapacidad, pero creo que es una, pensarlo y filosofar sobre esto, también sirve para cualquier tipo de diversidad, ¿sí? O sea, la homosexualidad, las cuestiones físicas, las religiones, aceptar la diversidad en general no solamente va a ayudar a la discapacidad o a la diversidad funcional, sino sino va a ayudar a la inclusión de una diversidad generalizada, ¿no? O sea, cada uno con su particularidad, pero la idea de diversidad se puede poner en todos lados. Claro, claro, claro que sí. También, como vos decís, hay un trabajo personal para conocerse acerca de cómo afecta a uno encontrarse con ese otro, ¿no?
Ujú. Y también aclarando esto y que cuando hablamos de diversidad, no solo hablamos de una persona que tiene discapacidad, ¿no? Física, por decirlo en algún momento, porque también puede haber discapacidades emocionales, ¿no? Como decíamos, o otro tipo que se van construyendo y que también la escuela juega un lugar muy importante de participación en cómo fomentar riquezas que tenemos todos los seres humanos para que esa autoestima y esas emociones puedan ser productivas, ¿no? La última charla que tuvimos con Claudia, hablamos pura y exclusivamente sobre las emociones y más allá de cualquier habilidad, digamos, cuando una persona no logra estar estable emocionalmente, hay muchas cosas que probablemente se pierdan, ¿no? Entonces pienso, y yendo un poco a la escuela, a las vivencias de la escuela, a lo que nos remite hoy en la charla, cuánto influye una palabra de un maestro, cuánto te habrá influido a vos en tu camino, cuánto puede influir a un pibe que está viviendo una situación similar hoy. Y esto que, volviendo a lo de atrás, ¿no? Un pibe que por ahí emocionalmente está mal, ¿no es cierto? Y como Ujú. una palabra o un gesto puede ser un obstáculo, ¿sí? O puede ser una posibilidad de desarrollar algo, ¿no? Ah, los profesionales en general que trabajamos con personas, psicólogos, maestros, profesores, médicos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, lo que sea, eh, tenemos que hacernos cargo de que somos un arma de doble filo, ¿sí? Digamos, en el sentido de que podemos potenciar al otro de una forma increíble o podemos tirarlo abajo sin darnos cuenta, ¿no? Todo lo que estamos hablando hay que aclarar que es quitando la idea de maldad, ¿no? Son cosas que por ahí pasan sin darnos cuenta, ¿sí? Pero me parece que los profesores en ese sentido, los maestros, tienen un rol fundamental. Y en esto de ser el arma de doble filo, son como embajadores de eso, ¿no? La forma en que el profesor te vea, la forma en que te lea, la forma en que pueda saber a qué potencialidad tú usas apuntar y cuáles son tus límites, tus debilidades, es fundamental, ¿sí? Y sin tener estereotipos puestos. A mí me parece que cuando hablamos de diversidad, también me interesa pensar diversidad en los objetivos, ¿sí? No solamente en las formas o en el contenido, en los objetivos también, ¿no? Porque cuando se adapta, por ejemplo, una currícula para que tal chico pueda entenderla, estamos adaptando el camino, pero estamos buscando que todos lleguen al mismo punto final. Entonces, hay ahí una paradoja contradictoria de diversidad y de inclusión que es rarísima. ¿Entendés? Es rara. Para mí la inclusión es, estaba pensando frases así para tirarte y cuando pensaba en cómo definirla, yo pensaba, para mí la inclusión es la presencia naturalizada, ¿sí? O sea, cuando no hago nada para que el otro esté, ¿sí? Porque si yo hago algo para que el otro esté al lado mío, ya estoy marcando una diferencia, ¿sí? A ver, nosotros nos conocemos de chicos y hemos jugado al fútbol, por ejemplo, y yo no jugaba al fútbol con Nicolás para incluirlo. Yo jugaba porque me gustaba jugar con Nicolás y el resto de los pibes, no para incluirlo. Si yo juego con Nicolás para incluirlo, yo estoy marcando una diferencia que pierde sentido, ¿sí? Pierde esencia esa diferencia. Entonces, me parece que para hacer inclusión no hay que hablar de inclusión, ¿sí? Hay que naturalizar las cosas y leer a cada ser humano
por las características y las condiciones que tenga. No sé si soy claro lo que quiero Sí, decir. sí, sí, recontra claro. Y un poco lo que venía pensando es que, claro, yendo al maestro, ¿no? El ojo del maestro, hay muchos maestros presentes. Digamos, a veces no se necesita que el maestro esté pendiente todo el tiempo, que incluso eso es un poco lo que vos decís, ¿no? Como marcar la diferencia. No hace falta que esté pendiente, porque incluso también todos tienen que llegar a un trabajo de autonomía y a un trabajo de independencia. Entonces, eh, claro que naturalizar, como decís vos, es el camino, pero naturalizar a todos, ¿no? Como ya empezar a tener esa mentalidad de que la diversidad es riqueza y que en ese camino de la escuela, ese recorrido que está haciendo la escuela, esos cambios que se está planteando la escuela, sobre todo en este tiempo de cuarentena, tienen que ver con que los objetivos de los pibes tendrían que estar más relacionados también con sus potenciales. Y una escuela que funciona bien es una escuela que logra destacar esos potenciales, ¿no? Una escuela que te está marcando que no podés, ¿no? Totalmente, es así. Y también me parece que ahí nos estamos olvidando. No quiero dejar pasar, ahora voy a decir algo sobre la cuarentena, pero no quiero olvidarme también de que, fíjate que incluso nosotros dos que estamos pensando en esto, nos estamos olvidando o estamos dejando para un lugar secundario a los compañeros de los pibes que se quieren incluir. Y el pibe se va a incluir en ese grupo, no se va a incluir ni en el edificio de la escuela, ni con la maestra, ni en las materias. Se va a incluir en el grupo, ¿sí? Y muchas veces nos olvidamos de a dónde estamos queriendo incluir a ese pibe. Sí, sí, o sea, y por qué digo esto? Porque generalmente el tercero, eh, digo, pasa entre maestro y alumno, o también se me ocurre en, entre hermanos, cuando hay un hermano con discapacidad y hay hermanos sin discapacidad, pasa que los que marcan el corte en esa relación son los hermanos, ¿sí? Y en este caso estamos hablando de compañeros, ¿no? En el sentido de los compañeros van a decir, van a ser posiblemente los que marquen el reloj de la maestra de hasta dónde sí y hasta dónde no, hasta dónde ayudas y hasta dónde beneficias, ¿sí? Hasta dónde diferencias y hasta dónde incluir. Ese trabajo, sin saberlo, que puedo asegurar que lo hacen los compañeros del pibe, ni la maestra ni el pibe, ¿sí? Con respecto a lo que decías de la cuarentena, me parece que es algo a tener cuidado de cómo salgamos de la cuarentena, ¿sí? Porque esta cuarentena, o mejor dicho, el virus este, trae connotaciones sobre que es el otro el que me está amenazando, ¿sí? El que no conozco es el que está amenazándome, ¿sí? Y uno, digo, quiere terminar la cuarentena para ir a abrazar a la vieja, al viejo, a los hermanos, para tomar una cerveza con los amigos, pero hay que ver cómo reaccionamos ante el otro, ante el desconocido, ¿sí? Después de la cuarentena. Y en ese sentido, la discapacidad es quizás de los grupos menos conocidos. ¿Sí? No, no sé si entiendo lo que estoy diciendo. Hay que tener mucho cuidado cuando salgamos de cuarentena, cómo vamos a trabajar esas cuestiones vinculadas. Sí, imagino nosotros en este caso en la escuela, bueno, es mucho lo que se dice, ¿no? De cuándo se retoma, cómo se retoma, sobre la distancia social, ¿no? Y cómo se llevará adelante lo que venga, ¿no? Pero bueno, seguro, como decíamos antes, hay un aprendizaje que es personal, ¿no? También sobre esta vivencia de esta cuarentena,
también podemos estar aprendiendo a cuidar al otro, ¿no? De alguna manera, o verlo como una amenaza, como decís vos, ¿no? Entonces, todas Ujú. esas miradas que vamos teniendo seguramente van a repercutir en nuestra manera de accionar, en nuestra manera de encontrarnos después nosotros adultos con adultos y los pibes. Pero claro que está esta visión que me parece que traes vos que es súper interesante, que la inclusión tiene que ver con un grupo, ¿no? Y no tiene que ver con una, dos o tres personas, más allá de Ujú. naturalizarlo. O sea, yo como maestro tomo un grupo, uno de mis objetivos tiene que ser que ese grupo esté incluido, ¿no? Y no tengo que estar viendo alumno por alumno. eh, cómo lograr que conecte directamente, sino pensar desde el grupo en general, ¿no? Por decirlo de alguna manera, para que ese grupo tome un formato, una forma, o naturalmente tomará su manera de relacionarse, y capaz que el maestro en esos juegos que se van dando, en esas cosas chiquitas que pasan en las aulas, ¿no? En los patios, puede ser un gran mediador, como decíamos antes, para fortalecer estos vínculos, naturalizarlos, ¿no? Porque primero tiene que naturalizarlo al maestro, ¿no? Ver qué me afecta de esto y por qué me afecta. Y una vez que lo logro naturalizar, bueno, llevar eso también a los pibes, ¿no? Y lo valioso que es en una edad cuando son tan chiquitos, ¿no? Que pasan en el primario y que muchas cosas a veces son crueles, ¿no? Sí, a ver, convengamos que los pibes de primario y secundario hasta cierta edad, y jardín ni hablar, no están impregnados de ciertas cuestiones estereotípicas o cuestiones, no sé, que hacen a la discriminación en sí, ¿sí? Pero también pienso que a la hora de trabajar en grupo o de formar ese grupo, también tener en cuenta la particularidad de todos, no de uno, ¿sí? Porque a veces pareciera de que los chicos, ninguno tiene problemas, ¿sí? Y en un grupo de 20, 25 pibes, puedes tener alguien con sobrepeso, alguien, no sé, alguien de otro color de piel, o alguien en una situación económica desfavorable, o alguien de otra religión, ¿no? Pero apuntamos a lo más visible, a lo más evidente, a lo que más ruido hace, ¿no? Y quizás la cuestión que yo planteo es, bueno, entonces pensemos por qué nos hace ruido, ¿sí? Pues, ¿qué es lo que hace ruido de todo esto? ¿Qué? Porque, eh, bueno, yo suelo escuchar charlas sobre discapacidad y me ha tocado dar varias y siempre es hablar de la discapacidad, pero del otro, lo que está afuera, y también es incluirme en eso, ¿no? Meterme en ese campo para saber dónde me paro yo, cómo me vinculo con los otros, ¿sí? Porque hay una cuestión que me parece interesante marcar de forma teórica y de forma práctica, y es que eh, para que haya vínculo, tiene que haber dos sujetos. ¿Sí? No puede haber un sujeto y un objeto porque deja de ser vínculo. ¿Sí? Pasa a ser manipulación, pasa a ser una relación de poder, pasa a ser otra cosa que no es vínculo. ¿Y cómo hay dos sujetos cuando entre los dos se miran como sujetos? ¿Sí? Cuando yo veo una persona y esa persona me ve a mí como persona, hay vínculo. ¿Sí? Si no, no la hay. Si no, no hay vínculo. Hay otra cosa. Entonces, hay que tener una mirada, hoy en día cuesta, pero hay que tener una mirada para ver al otro en su totalidad como ser humano, como persona. Digo en su totalidad, después en cuestiones particulares, obviamente que tengo en cuenta lo que necesite o cuáles son las adaptaciones que van a ayudar a su desarrollo. Sí, pero primero está la persona.
ver un ser humano. Y desde ahí formar un vínculo. Clarísimo, Alexis, clarísimo, tan claro que en esta charla la gente en vez de opinar pone muy claro, conciso, excelente. Que bueno, igual, repito, invito a la gente también a escribir sus opiniones, que Sí, la idea, como totalmente. te contaba Alexis, es construir junto con la gente acá. Obvio que tu experiencia y tu palabra nos hace escucharte mucho, porque la verdad que es emocionante escucharte, y es emocionante acompañarte y jugar con vos, como lo hemos hecho, como decía, muchísimas veces. Eh, Me parece que vos tocaste un punto interesante que tiene que ver con la mirada, ¿no? La mirada, me animo a decir la mirada y la escucha, ¿no? Y en esto de cómo miramos a la otra persona, y cómo nos miramos a nosotros, ¿no? Porque también vos hiciste una aclaración muy interesante, que es nos la pasamos dando charlas de otros, ¿no? Y en esas charlas de otros, al menos o cuando terminamos la charla o lo que nos están escuchando acá, lo ideal que pase hoy en esta charla, en esta hora que tenemos, es que cada uno pueda también ver adentro suyo qué es lo que pasa frente a una situación como esta, ¿no? Donde veo a alguien diferente. Y en esa diferencia que, como decíamos, de diversidad, que la vemos obvia, parece no ser tan obvia, y por eso nos tiene pensándola constantemente y pensando cómo actuar. Y vos estás dando la respuesta más certera, que es naturalizar, ni más ni menos. Jugar, juguemos, hablar, hablemos, quedamos en grupo todos juntos, ¿no? Me parece que esto cambia radicalmente la manera de pensar la exclusión en la escuela, en la vida, no pensarla como algo de un individuo, de un sujeto, sino como una, hasta te diría como un derecho social, ¿no? Sí, sí, a mí me da la sensación de que muchas veces dramatizamos ciertas circunstancias, ¿no? Es como, oh, tiene discapacidad, oh, está en silla de ruedas, oh, mira, camina mal, o es ciego, nos volvemos locos, ¿no? Y empezamos a pensar, ¿cómo hago? Yo, la frase que más escucho sobre discapacidad es ¿qué carajo hago con esto? ¿No? Es como me lo han dicho hasta kinesiólogos que me contaron que cuando me venían por primera vez decían, ¿qué hago con esto? Y en realidad es tan simple como ser, ¿sí? Como ser. Digo, si me tenés que hacer un chiste, si me tenés que cagar a pedo, si tenés que decirme algo serio, si me querés proponer algo, es eso, ¿no? Y ahí se me viene a la cabeza algo que me parece que teníamos que fomentar un poco más. Y esto es una opinión propia, ¿no? Hay algunos que les cuesta un poco y está perfecto que también les cueste, y es fomentar la pregunta, ¿no? Hay un montón de preguntas sobre discapacidad que la gente no se anima a hacer, ¿sí? Y en realidad, para salir de la ignorancia, para salir del lugar de prejuicio, para salir de ese lado, no te queda otra que preguntar, ¿sí? Vení y preguntarme qué necesito. Vení y preguntarme eh, qué estoy pensando o qué me cuesta, ¿sí? Sí, total, ¿se entiende? Eso es lo que más hay que naturalizar. La pregunta, cuestionarse. Y también cuando vos decías algo, vos dijiste recién, como que la gente vaya pensando sobre sí misma, también preguntarnos un poco si poniéndole estereotipos al otro, no me estoy poniendo estereotipos yo también, ¿sí? Porque si yo me paro en una puerta de mi casa y digo, acá entran solamente los que tienen, los que están afeitados, me obligo a afeitarme a mí todos los días, ¿sí? Porque
porque si no me enteraría yo. Entonces, Claro. hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Pienso mucho, por ejemplo, en cómo afecta en los ideales físicos, ¿no? La gorda, el gordo, el alto, el bajo, el petizo. Ojo con eso, hay que tener cuidado y con no herir esas cuestiones también. Claro, sí, el poder de las palabras, por eso decíamos, el docente muchas veces tiene la palabra, ¿no? Pero en la casa también, ¿no? El papá, el hermano, la Mm, experiencia con los amigos, eh, todo eso creo que va forjando una personalidad, ¿no? Y en esa personalidad se puede potenciar todo eso o no. Entonces, digo, ¿qué se puede hacer desde el ámbito educativo? ¿Qué te parece a vos? ¿O qué experiencias tal vez viviste vos? Y me pongo en modo de pregunta acá, ya que dijiste que hay que hacer preguntas. Y acá tenemos más preguntas que respuestas y por eso estamos buscando y pensando. Digo, Genial. desde el ambiente educativo, ¿no? Para aquellos maestros que están escuchando esta charla, ¿qué propuestas pensás vos o que vos sentiste que te hicieron bien a vos, que le hicieron bien al grupo, ¿no? Yendo a lo grupal, que es donde estábamos trabajando la charla, se pueden hacer a la hora de estar en un colegio, ¿no? Bueno, a ver, yo he pasado por muchos colegios, ¿no? Yo ahora estoy viviendo en Córdoba, vivo en Córdoba hace 16 años, estuve en Buenos Aires, en La Plata también, fui por muchos colegios. Me parece que acá voy a ser un poquito malo y creo que por ahí andan algunos familiares míos. Este, por ahí muchas veces el entorno busca un cuidado excesivo, ¿sí? Entonces, no, pero voy a mandar al pibe a este colegio y voy a hablar con los directores y voy a hablar con el profesor. Y el chico, que hable el chico, ¿sí? Que diga el chico qué es lo que quiere, ¿sí? Después, el profesor, ahí volvemos a lo vincular, el profesor tiene que adaptar o buscar la forma en que eso se lleve a cabo, ¿no? Pero los profesores que más me han marcado a mí, algunos son conocidos por los dos, eh, han sido los que me han escuchado, ¿sí? Aún cuando yo me quejaba, ¿sí? Aún cuando yo decía, che, esto a mí no me gusta, ¿sí? Y los profesores que más me han inhibido son los que había una adaptación muy tiernizada, ¿sí? Muy, una adaptación muy desde el lado de que haga lo menos posible, ¿sí? Eso era lo que a mí más me han marcado tanto en primaria como en secundaria como en la facultad, ¿sí? La escucha, ¿sí? La mirada, ¿sí? El saber a dónde, esto me parece que es importante para todos los alumnos, eh, apuntar en qué ámbito el pibe se puede desarrollar mejor o peor, ¿sí? Eh, hay una compañera de facultad que me está haciendo colar algo y un ejemplo es, yo no puedo escribir a mano, ¿sí? No puedo escribir. Entonces a mí dame el oral, ¿sí? Déjame rendir oral, porque de esa forma es donde más rindo. De hecho, laburo con oral. O sea, mi trabajo hoy en día es oral. ¿Sí? Es la parla, es el chamullo, es la charla. No me pongas en todos los ámbitos, ¿no? No me pongas a escribir porque, porque me invalidas. No es que ahí hay que hacer una aclaración. No es que me facilitas las cosas. Si no lo haces de esa forma, me invalidas. Claro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí. Que es muy distinto. Pero también
me parece que, que la escucha, la mirada, el estar atento, el ver qué me pasa a mí con el otro, ¿sí? A ver, si un profesor tiene miedo, ¿qué hago? ¿Sí? ¿Qué hago con un profesor que tiene miedo? ¿Se entiende? Claro, O que tiene rechazo, ¿sí? Porque puede pasar, siempre vemos esas acciones como cuestiones a criticar, ¿sí? Nunca las vemos como cuestiones a trabajar. Yo creo que hoy en día es momento y es hora en lo temporal y en lo académico de trabajarlo, de que haya una diferencia de cómo se encara ese problema. algo muy interesante que dijiste, Alexis, y me parece que no puede pasar desapercibido, es por un lado el tema de la escucha, ¿no? Que vos lo marcás como lo que mejor te hizo del otro, ¿no? Como y rápidamente lo dijiste. Y que no Mm, tiene que ver con que la otra persona esté encima de, sino que me haga parte de su empatía, ¿no? De buscarme un espacio para que yo pueda expresarme o no buscar, pero sí estar atento a eso que me pasa. Y otra cosa que me parece muy valiosa para pensar todos los docentes es cuando vos decías de los cambios de escuela, la sobreprotección, y cómo viviste vos por ujú, ahí tu infancia desde ese lugar, el tema de la decisión de los chicos, ¿no? De escuchar la palabra del chico. Y esta cosa, aunque tenga 6 7 8 años, le preguntamos qué quiere, le preguntamos qué opina, le preguntamos incluso sobre su aprendizaje en un área, porque al fin y al cabo los pibes son los que tienen que construir el aprendizaje y la escuela no debería pensarse como algo por grados, sino como, suponete el primario, 7 años que vos tenés para recorrer tu aprendizaje y superarte al máximo y seguramente potenciarás lo que más te gusta, lo que te resulta más fácil y claro que esto, como mencionaba Mercedes, tiene que ver con que sí tiene que haber adaptaciones, como vos decís, tomame oral, no me tomes escrito. Bueno, eso creo que está bastante claro en la educación, pero lo que no está claro, o lo que no parece estar claro, y que vos lo contás como lo más importante, es el lugar del maestro como una persona que escucha, ¿no? Y acá voy a leer ujú. algunos comentarios que van haciendo para que vayamos también construyendo con ellos. Ahí por ahí uno nos dijo que vamos a necesitar 2 charlas, que esto va a ser una introducción, no una hora, así que vamos a ver cómo lo vamos llevando. Eh, bueno, cómo se cambia la cabeza de mucha gente para manejar este tema con naturalidad, sin remarcar, quizás inconscientemente, ahí se me va, a ver, ahí está, quizás inconscientemente la idea de inclusión cuando se encara a esa persona. Interesantísimo este concepto que planteás de no invadir, perdón, de invalidar, sabés que hay cosas a potenciar, pero también que algunas exigencias pueden anular al otro. Mm. Muy Sí, interesante. eh, a mí me parece que a veces a los profesionales en sí, repito, de la salud o profesores también, nos invaden las obligaciones, ¿no? Nos ahogan las obligaciones. Entonces, tenemos que presentar informes, papeles, burocracia por todos lados, ¿viste? Y en esa turbulencia nos olvidamos que hay personas en el medio, ¿no? Eso también es un problema. Hay presiones de los dos lados. Presionan los chicos y también presiona el sistema, ¿no? Eso es interesante. Algo que decías, Alexis, ahí por ejemplo escriben que no hablemos de inclusión, sino de diversidad. Te hago una pregunta, a ver qué pensás Sí. vos con respecto a esto. Yo creo que la inclusión no tiene que ver directamente con lo que tenemos relacionado inconscientemente, como decíamos antes, que es con este pibe que tiene esta discapacidad, ¿no? Sino Ujú, que la inclusión como inclusión de grupos, ¿no? Como decir, de grupos que estén unidos, para mí son palabras, ¿no? Que traen consigo, a veces las palabras, y vos lo sabés muy bien como psicólogo, tienen una subjetividad, y esa subjetividad está forjada por construcciones de uno, ¿no? Entonces, a veces encontrar la palabra adecuada
es difícil, ¿no? Lo importante es que no esté, esa palabra no esté lastimando a otro, pero creo que cuando hablamos de inclusión nos queda claro acá, y por eso titulamos la charla como la escuela como un espacio de inclusión, es que estamos hablando del espacio en sí, ¿no es cierto? No de una persona, o de dos personas, o de tres personas, ¿no? Totalmente, es lo general, por eso hablamos de el grupo, ¿no? ¿A dónde se incluye? En el grupo, ¿sí? Es una cuestión generalizada, pero también generalizada y exigiéndole también al que va a ser incluido, ¿no? A ver, ¿qué vas a aportar vos a este grupo? ¿Sí? Lo que pasa es que también históricamente, digo, eh, en el caso de Argentina o a nivel mundial, hubo dictadura, hubo nazismo, hubo un montón de cosas que liquidaron o le pegaron fuerte a los grupos, ¿no? Entonces, nos resulta más fácil pensar en 20 pibes individuales que en un grupo de 20, ¿sí? Esa sensación me da. Entonces, cuando lo pensás así, es imposible que haya inclusión. O sea, es imposible pensar la inclusión desde desde esa forma práctica. ¿Sí? La inclusión tiene que ser grupal, si no, es otra cosa. ¿Sí? Si no, es estar, ¿sí? Es estar mirando la diferencia. Eso es lo que hay que cambiar. Creo que naturalmente, lamentablemente, estamos como pensando lo que falta, ¿no? Siempre lo que falta, y no lo que tenemos, ¿no? O lo que tenemos como grupo, lo que tenemos como escuela, y a partir de ahí cómo podemos crecer en función de todas esas posibilidades que cada uno tiene. No podemos seguir pensando en pibes que salgan de la escuela, como lo describía Tonucci, ¿no? En su dibujo, todos iguales, ¿no? Claro, no, y aparte, quiero, no sé si tiene mucho que ver, pero me parece que suma. Y es que también tengamos en cuenta el gran porcentaje, cuando digo gran, lo remarco y lo subrayo, el gran porcentaje de personas con discapacidad que no están en el sistema educativo directamente, ¿sí? Porque también ese es otro tema. Muchas veces hablamos de los que están adentro y, si, y digamos, estar adentro ya es algo positivo, ¿sí? Algo a favor. Pero hay mucha gente afuera y de los que están adentro, poco porcentaje termina el sistema educativo, ¿sí? Entonces hay que empezar a pensar también las cosas de forma más global. Por eso se te hablaba de la escuela como un lugar de inclusión más expansiva, ¿sí? Y también quiero marcar una cosita que me ha pasado. Hay gente que te dice, uy, vos tuviste el privilegio de estudiar, ¿no? De terminar un colegio, de hacer una carrera universitaria. Mi respuesta es sencilla. Yo no tuve el privilegio. Yo tuve un derecho que se me cumplió, que es distinto. Sí, es muy distinto. Porque si me pongo a mí como privilegiado, ¿qué queda para el resto? ¿Me entendés? Si yo soy un privilegio, quiere decir que el resto, si tiene la suerte o no, es una cuestión de azar. ¿Se entiende? Y tiene que ser una cuestión de derecho, que es muy distinto. Digamos, también nos boicotearon la forma en que pensamos los derechos. Hay que tener cuidado con esas palabras, me parece. Sí, sí, claro. Y además, no solo el derecho que uno tiene, sino, Alexis, como vos decís, muchos chicos y chicas que no están en el sistema, y no solo eso, sino los que después de finalizar la escolaridad, suponete que han logrado terminar un secundario, las posibilidades que se le da laborales o de continuar con estudios, generalmente son, como vos me expresaste también, son muy, muy difíciles, y
y dedica de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, y mucho tiene que ver, y acá vuelvo al primario, al secundario, digamos, esta palabra de aliento que vos nombrabas, esa escucha que te dio ese adulto, esa posibilidad que te dieron, esa exigencia que vos también hablás, Mm, que no es que porque no puede tal cosa, mejor hagamos esto que es más simple, sino, bueno, hay una limitación, la tengo presente para una determinada cosa, pero vos podés, y que te están diciendo con la mirada, con la escucha, con las propuestas de que vos podés más. Me parece que ujú. eso es lo que fortalece a las personas, eso es lo que evidentemente te fortaleció a vos para ser un psicólogo hoy, para estar dando esta hermosa charla, eh, y para darnos todas estas herramientas a todos, ¿no? Y compartir esto. Me parece que yendo un poco a la tierra de la cuestión, al barro, por decirlo de alguna manera, recordar que esas actitudes, esos pequeños detalles, como vos decís, una simple escucha, ni siquiera un consejo ni nada, pueden seguramente fortalecer la autoestima, la vida del otro y llevarlo a un crecimiento personal que tiene que ver con algo que ya tiene y que solo le falta potenciarlo, ¿no? Totalmente, totalmente. Me parece que aparte hay que tener en cuenta que esto lo digo como en tono personal y sé que a muchas personas con discapacidad les pasa. Cuando uno se siente incómodo en la primera imagen, en la primera impresión, se va y no vuelve, ¿sí? Y eso es peligroso. Yo una vez hablaba con un pibe del centro de estudiantes de acá de la Facultad de Psicología y él me decía, bueno, decime qué cosas podemos hacer para mejorar el cursado de las personas con discapacidad. Y yo le decía, si todavía no hicieron nada, apunten a los del primer año, ¿sí? Yo ya me estoy yendo, ya estoy terminando, pero el pibe del primer año, por ejemplo, si no se siente contenido, si no se siente cómodo en ese ámbito, se va, no vuelve, y muy probablemente no vuelva a ninguna carrera, ¿sí? Porque la imagen que uno pasa a tener es, esto no lo puedo hacer, ¿sí? Y pensemos un poquito en cómo afecta no ese día al pibe, en la vida de ese pibe en general. ¿Sí? O sea, le boicoteaste, obviamente estoy exagerando, la carrera a un pibe, ¿se entiende? Es muy fuerte eso. Entonces, hay que saber un poquito a dónde apretar, a dónde ayudar, a dónde colaborar, ¿sí? ¿Qué decir? Eh, hay un escritor argentino que él dice, no es una cuestión de formación, es una cuestión de predisposición. Y a mí me encanta esa idea, porque conozco gente que, conozco mucha gente, y mucha gente está dedicada a la discapacidad, pero te puedo asegurar que la gente que mejor maneja los vínculos con personas con discapacidad, muchas de ellas no tienen nada que ver con laboralmente con la discapacidad. Entonces es una cuestión de predisposición. Seguro. Y por ahí, Alexis, tenemos que ir cerrando la charla, lamentablemente, pero Sí, seguramente vamos a crear otra. Por ahí, como mensaje final, se me ocurre que también para los padres, ¿no? Que están escuchando esta charla, porque como vos decís, cruelmente, pero real también, que hay situaciones que te pueden boicotear, ¿no? Te pueden boicotear tus capacidades, te pueden boicotear tus habilidades, como también los papás podemos, y me incluyo en esto como un aprendizaje cotidiano, tener actitudes, palabras y espacios de escucha o espacios de juego, simplemente, que pueden favorecer muchísimo el crecimiento de nuestros hijos para que puedan superar estos obstáculos que naturalmente tiene la vida, ¿no? Me parece que ujú, ahí donde vos jamás planteás como los obstáculos que tuviste, sino como los obstáculos naturales de la vida y con los que te fortaleciste
frente a otros profesores, docentes, amigos que no tuvieron nada que hablar más que naturalizar, vivir la alegría juntos, vivir los juegos juntos, y obviamente, esto que decimos, hay cosas que tienen que ver con adaptar, pero que tiene que ver con adaptar la mirada también, ¿no? Como decía vos, la escucha y la mirada, o sea, que Sí. no tengo que estar detrás de, sino en algunas cosas tengo que estar atento y en otras tengo que poner un poco mis oídos. Alexis, te invito, si querés, si te animás a hacer por ahí alguna reflexión final, nos quedan 5 minutos, algo que le quieras transmitir a la gente, algo que me quieras transmitir a mí. Sabés que para mí es una felicidad enorme que estemos hablando acá, después de tantos fogones, tantos momentos Ujú. compartidos, tantas alegrías, así que te invito a que, no sé, expreses lo que quieras expresar, así a modo de cierre, sobre lo que fuimos hablando. Aparte sos el único amigo hincha de Huracán que tengo, así que Sos malo, ¿eh? no, so- Para que no te vean como un este, santo. uno tenía que tirar. Me parece que, a ver, yo me ha tocado muchas veces, por suerte, hablar en público sobre discapacidad o escuchar gente. Me parece que tenemos que valorar muchísimo estos espacios, ¿sí? Hay conquistas que son geniales. Estar un sábado a las 8 de la noche siendo escuchado por 36 personas hablando sobre discapacidad, es algo histórico, te diría, Sí, porque, digamos, a veces nos olvidamos de dónde venimos, ¿sí? Y los avances que ha habido en inclusión en los últimos años son muchísimos, y obviamente que falta mucho todavía, pero vamos camino a eso. Hace 80 años existía el nazismo, ¿sí? Hoy tenemos convenciones de derechos humanos, derechos del niño, derechos laborales, ¿sí? Derechos sobre la sexualidad también a nivel mundial. Entonces me parece que eso es magnífico y te felicito a vos por generar ese espacio, ¿no es cierto? Que me parece, la verdad, un orgullo compartirlo. Después, a la gente, me parece que, bueno, muchos de los que están acá me conocen y saben cómo soy. Eh, Repito, la palabra es naturalizar, ¿sí? Naturalizar la presencia. Esa es como mi definición. Eh, Saber reconocer lo que me genera, trabajarlo, expresarlo, ¿sí? Ver por qué me genera eso, ¿sí? Y también me parece que es hora de empezar como dije antes, no dramatizar tanto, ¿sí? La discapacidad no es mala, la discapacidad a veces cansa, que eso es otra cosa, ¿sí? Pero no es mala. Yo, la verdad que yo en mi experiencia personal lo digo, gracias a Dios siempre me rodeé de gente que naturalizó eso. Entonces, ese es un mensaje de comunidad, de sociedad importantísimo, más allá de mí, ¿sí? Del resto. buenísimo, Alexis, gracias por compartir este momento. Le cuento a la gente que esta charla, bueno, una vez que finalice la voy a subir para que puedan verla completa, los que se fueron sumando. El sábado que viene a las 7, como siempre, vamos a estar acá, va a estar la docente Mercedes Muñoz y vamos a hablar sobre los vínculos, así que una charla va uniendo a la otra. Alexis, te mando un beso y un abrazo a la distancia enorme, te agradezco tus pensamientos, tus palabras, tu esencia, tu compartir lo que sos, que me parece que eso te da una grandeza enorme. Te mando un abrazo gigante Otro para vos y un abrazo para tu familia también. y muchas gracias a toda la gente que acompaña. Nos vemos, queridos, Nos próximamente. vemos, suerte, chao, chao.